Rino. ¿Cómo te va, Iván? Gustavo Noriega te saluda. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bien, todo bien, querido. Iván, contame un poco cómo estás viendo estos días con noticias tan diversas que tienen en algunos lugares de la política, tienen nubarrones muy fuertes, en algunos lugares de la economía, nubarrones mezclados con lugares un poco más soleados. No sé si esta descripción coincide con la tuya. Eh, sí, es verdad que hay como muchas cosas dando vuelta, ¿no? Pero bueno, en el lado de la economía tenés bastante estabilidad. Acá cuando el dólar no se mueve estamos todos contentos y tranquilos, ¿no? Y claro, la verdad que el Es una blue condición necesaria, no suficiente, pero necesaria, ¿no? es verdad, es verdad. Y el dólar paralelo, la verdad es que en el último tiempo estuvo prácticamente sin movimiento. Estos anuncios que se hicieron en su momento sobre que se iba a vender dólares en el mercado paralelo con el fin de, bueno, de no emitir más y demás, habrán tenido algún efecto. Otro efecto habrá sido de que simplemente el devenir de las cosas o la política económica en general iba a derivar en esto, más allá de algunos sobresaltos. Y bueno, también la última semana hubo una suba importante en el valor de las acciones de las empresas argentinas, hasta alguna suba de bonos. No cayó tanto el riesgo país como entiendo que decían, pero bueno, mayormente estabilidad en el ámbito financiero, a pesar de una política que es un bardo, ¿no? Digamos, todos se matan entre todos, Sí, muy de los enquilombada. partidos, adentro de los partidos, así que realmente es un tema muy intenso lo que está pasando en ese plano, pero por lo menos hasta ahora no altera mucho la cuestión financiera. Ahora bien, dicho todo esto, seguimos teniendo un riesgo país que es prohibitivo, ¿no? O Claro. sea, todavía Argentina no está en condiciones de ir a tomar deuda con el mundo, no ha vuelto a los mercados financieros. Elon Musk aplaude, pero bueno, en lo concreto todavía falta un camino largo, ¿no? Iván, ¿te parece que no va a haber un cambio fuerte en el riesgo país hasta que no se cambie no se saque el cepo? Mira, es una buena pregunta. Lo que pasa es que tendríamos que pensar si es que el riesgo país alto está explicado por el cepo o si además de estar explicado por el cepo está explicado por la capacidad de pago de la deuda. Hay cosas ahí como que se retroalimentan, ¿no? Porque por un lado vos decís, los mercados tienen dudas respecto de la capacidad del gobierno de pagar la deuda. Y vos decís, pero ¿por qué? Si el gobierno tiene superávit fiscal, ¿no? Claro. Y esa es un poco la única determinante del pago de la deuda. Si el gobierno tiene un superávit fiscal que es percibido como sostenible, las tasas de interés tendrían que bajar, porque los acreedores dicen, bueno, Vamos a cobrar. yo le voy a volver a prestar a este gobierno, si total voy a cobrar. Y así se están peleando entre inversores, el riesgo país tendría que bajar. Entonces, si eso no se está dando, tal vez hay un tema, viste que el ministro Caputo dice, no, el riesgo país es un indicador que se va a mover después. Primero viene la economía real y después viene el riesgo país. Entonces nosotros demostramos que pagamos, demostramos que la economía crece, demostramos que baja la inflación. Tenemos el superávit, lo hemos conseguido y acá está el superávit. Bueno, por ahí lo que pasa con los mercados es que dicen, bueno, pero pará, como la política en Argentina es un lío, la Libertad Avanza se matan entre ellos, se mata el PRO con Patricia Bullrich, y además la oposición, no sé, el kirchnerismo, el radicalismo, le saca leyes en el Congreso al gobierno que obligan, entre comillas, al gobierno a vetar las leyes. No sabemos cuán estable va a ser este superávit, cuánto se va a sostener, ¿no? Claro. Entonces, por ahí en realidad, por ahí pasan las dudas respecto de la deuda, que después se trasladan al cepo, porque ¿cómo es? Bueno, a ver, si el superávit que decís que tenés, pienso que no es sostenible, entonces tengo que pensar que vos tenés que tener un colchón de reservas para pagarme la deuda. Y con cepo no tenés reservas, porque no las podés acumular. Claro. De hecho, las reservas están en terreno negativo y en los últimos 3 meses la compra de dólares ha sido muy inferior a lo que había sido en los primeros 5 meses del gobierno. Entonces, ahí puede que estén ligadas estas cuestiones de, bueno, superávit, se mantiene o no se mantiene, cepo, se mantiene o no se mantiene, cuántas reservas puede comprar el Banco Central, ¿no? Y ahí está un poco puestas las dudas. Y perdóname, te la hago un poco más larga. También el tema del cepo afecta el crecimiento económico. Entonces, una economía que no crece, bueno, es una economía que tiene dificultades para pagar su deuda. Básicamente el gobierno va a tener dificultades para recaudar, para seguir teniendo superávit en una economía que no crezca y por lo tanto pagar la deuda.
Iván, ¿qué pasa con la baja del impuesto país? ¿Te parece que va a ser significativo su efecto? Bueno, mira, el impuesto país se puso en diciembre del 2019, empezó a regir en enero del 2020. En ese momento puntual no hubo un aumento de la tasa de inflación. O sea que no veo por qué tenga que bajar la tasa de inflación gracias a que disminuyó el impuesto país. Ujú. En segundo lugar, digamos, es una buena noticia que el gobierno que llegó y aumentó esa tasa, que vendió esa medida como una medida transitoria, bueno, efectivamente haya Sí, confirmado sí. que es una medida transitoria. Debe Porque ser ahora la tasa primera está vez que abajo. algo transitorio es transitorio, ¿no? Es verdad, digamos, yo de hecho traía a Milton Friedman, que tenía una frase que era: no hay nada más permanente que una medida transitoria del Sí, gobierno. sí, Y la tal verdad que cual. eso se cumple, porque el impuesto a la ganancia fue de emergencia. Subas del IVA que hemos tenido a lo largo de la historia siempre fueron de emergencia transitoria, y después nunca se retrotraen. Bueno, acá el gobierno sí retrotrajo, así que está perfecto y eso está muy bueno, es una muy buena señal. Pero después hay otra cuestión que es medio problemática a mi juicio, que es que ponele que el dólar paralelo se mantiene en 1.300 pesos, ¿no? Bueno, el oficial, hasta antes de ayer, era los 900 y pico del oficial para el importador, más el impuesto país, que Claro. era 17,5. Que Entonces la había, brecha... había un cierre de brecha vía impuesto, Exacto. digamos, ¿no? Exacto, que de hecho ese fue el origen del impuesto país. Claro, Digamos, el sentido original era: che, achiquemos la brecha, porque si no, Claro. nos vamos a quedar sin reservas, que igual se quedaron sin reservas, ¿no? Pero es que el problema es ese: si vos agrandás la brecha, al importador le estás dando un beneficio, no sé, artificial, porque el gobierno se le ocurre, es un beneficio gubernamental en definitiva, que lo pagan los exportadores, pero en definitiva el que te da el beneficio es el gobierno, que distorsiona la economía, porque las importaciones vos las tendrías que pagar al dólar que existe, al dólar que vale, al dólar de mercado, y el dólar de mercado no es el dólar oficial. Entonces, al bajar el impuesto país, vos incrementás la brecha y me parece que ahí aparece un Claro. problema nuevo. Por último, Iván, te quiero pedir una opinión sobre un tema que no tiene que ver con esta coyuntura económica, sino con las declaraciones de Martín Guzmán. Vos fuiste muy activo criticando las medidas de cuarentena en su momento, y bueno, hoy supongo que estarás al tanto de las declaraciones de Guzmán diciendo que básicamente se había extendido por conveniencia política. Me gustaría un comentario al respecto. No, bueno, creo que lo habrás comentado o lo harás, pero hemos charlado de esto. Me parece que es una confesión de lo que fue de la realidad. La cuarentena nunca tuvo una explicación desde el punto de vista técnico, científico, siempre fue encuestológica. Uh-huh. O sea, che, ¿qué pide la gente? La gente está muerta de miedo. Bueno, que encierren a todos. Y vos encerraste a todos, y al día siguiente nadie estaba en la calle. Pero nadie estaba en la calle porque en realidad tenían miedo. Claro. Hubo un momento en donde ya era evidente que la cuarentena estaba demasiado extendida, y era evidente porque la gente ya la violaba mucho más sistemáticamente, Claro. ¿no? Y ahí empieza a perder efecto político la cuarentena. A nadie le gustaba la cuarentena, ya se ponía más de moda criticarla, y ahí el gobierno empieza a aflojar restricciones. Entonces la verdad es que siempre fue una medida política, que quiere decir que venía de las encuestas, no había ninguna ciencia, ninguna evidencia, y de hecho después lo que empieza a decir la ciencia y la evidencia es: muchachos, los costos. Claro. Generaron una cantidad de costos tan enorme por solo concentrarse en el sistema sanitario, en el contagio del virus, que bueno, eso sí podemos decir. Estas medidas tuvieron un costo, está recontra comprobado, y nos tenemos que preguntar si ese costo valió la pena. Algunos seguirán insistiendo en que sí, que por supuesto, pero bueno, la confesión del ministro de ayer te da un poco la pauta de que en realidad se trataba de una cuestión más política que sanitaria, científica, de cuidado de la vida. No, la verdad es que no pasaba por ahí, sino por la imagen del presidente. Iván Carrino, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo enorme. Ahí está Iván Carrino, economista, comentando Impuesto País, toda la situación económica y también las declaraciones